Y bueno, hoy quiero compartirte, si me puedes poner el tema en esta mañana, hoy quiero compartirte algo muy importante que tú debes de saber. Hoy quiero compartirte acerca del poder de la resurrección de Jesús. Sabes, la resurrección de Jesús es en la cual pues se basa nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, pues no viéramos, no entenderíamos, no se hubiera completado la obra de Dios para este tiempo. Y por eso es importante entender el porqué de la resurrección. Y en la Biblia se nos habla acerca de muchas veces, por ejemplo, si tú quieres anotar ahí el libro de Mateo, capítulo 28, versos 5 y 6, cuando pasaron esos 3 días que Jesús había dicho, dice el verso 5, Mateo 28, versos 5 y 6, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice, no está aquí. ¿Pues qué? Pues ha resucitado, como dijo. Dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la resurrección, pero hoy yo quiero que entiendas de una manera clara por qué es tan importante la resurrección de Jesús y cómo a través de la resurrección nosotros podemos ver victoria en muchas áreas de nuestra vida. ¿Sabes? Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos la oportunidad de poder ser salvos. La oportunidad de poder ser libres de la maldición. Porque la Biblia dice que Jesús murió y murió lleno de pecado, con todo el peso del pecado de la humanidad. Pero hubo un poder que Dios le dio para poder resucitar y poder vencer todo ese pecado. Por eso es importante entender que cuando nosotros lidiamos o el pecado lidia en la vida de una persona, tú puedes tener la autoridad en Cristo Jesús para decirle a ese pecado: ¿sabes qué? Tú no tienes autoridad sobre mí. Y ahorita vamos a entender de una manera muy clara todo esto. Y quiero darte 10 puntos muy importantes del por qué es la importancia de la resurrección. El primer punto, si lo pueden poner ahí en las pantallas, tú lo puedes escribir. El punto número 1, la resurrección de Cristo significa que somos justificados con Dios. Y yo quiero que entiendas que cada área de la resurrección tiene una parte muy importante. Y la primera es que la resurrección de Cristo significa que somos justificados, ¿qué? Con Dios. ¿Sabes? Tú y yo, al pecar, somos directamente culpables. Mereceríamos un castigo. Y para eso estaba la ley, para que aquel que hiciera lo malo, pues fuera castigado, para que la justicia se hiciera de una manera correcta. ¿Sabes? Si tú y yo estuviéramos bajo la ley todavía, mira, muchos ya hubieran sido apedreados, muchos ya hubieran sido quemados, muchos ya estuvieran muertos, o muchos estuvieran apartados, exiliados. Porque, ¿sabes? La ley era estricta. Y Dios puso esa ley para que hubiera orden en el pueblo. Repite conmigo: para que hubiera orden en el pueblo. Y para eso era la ley, para poner un orden en el pueblo, para educar al pueblo. Pero, ¿sabes? Vemos que en estos tiempos ahora la educación está contaminada, ¿sí o no? Las leyes están contaminadas. Parecería que viviéramos en los tiempos de los jueces, que cada quien hace ¿qué? Lo que bien le pareciera. Y así viven las personas la vida, pues cada quien se gobierna bajo sus propios criterios, se gobierna bajo su experiencia, bajo lo que el corazón le dicta. Pero vemos que el corazón del hombre, dice la palabra, que puede ser perverso, puede ser engañoso. Y por eso cuando nos dejamos guiar por el corazón, por lo que sentimos, siempre vamos a tomar malas decisiones. Cuando tú dejas gobernarte por tu corazón, por tu experiencia, por tu sabiduría, anota esto: siempre vas a tomar malas decisiones.
Y por eso cuando nosotros creemos en Jesús y creemos en que Él murió, pero resucitó, nosotros encontramos justificación delante de Dios. Y eso es algo muy importante que tienes que entender, que la maldad nuestra nos ha separado de Dios. Pero gracias a la muerte de Jesús y a su resurrección, nosotros somos justificados. Por eso la Biblia dice, tenemos un abogado delante de Dios, que es por medio de Jesús. Y por eso tú debes valorar en este tiempo lo que Jesús ha hecho y lo que hizo por ti y por mí. Créeme que a veces sí, pues vimos lo de la Semana Santa o recordamos a través de cosas que leemos, pero realmente no valoramos. Y tú debes de entender, y para eso estamos leyendo el Antiguo Testamento, para que tú puedas conocer cómo era la esencia de Dios, que Dios era un Dios justo, que en Dios no podía habitar la maldad. Y por eso Dios tenía la ley para que la maldad no estuviera presente delante del pueblo. Conocemos que Dios, que es un Dios ¿de qué? De un sí y ¿de qué? De un no. La Biblia dice que pues es mejor que tú seas o que decidas ser ¿qué? O frío o caliente. Porque los que son pues tibios ¿qué? Pues Dios los rechaza, Dios los vomita. Y a veces ¿cómo somos nosotros? Pues como que sí le entro, como que no, pues ahí me la llevo más o menos a veces. Pero Dios quiere que nosotros seamos de sí o qué, o de no. Y gracias a la resurrección, nosotros somos justificados delante de Dios. Porque Dios en su justicia, mira, ya nos hubiera disciplinado, ya nos hubiera corregido de una manera muy fuerte. Ya todo lo que pasa en el mundo era para que Dios castigara la maldición, el pecado. Pero sabes, ahora lo que vemos es gracia, es misericordia. Y por eso debemos aprovechar estos tiempos de gracia, no para vivir como nosotros nos gustaría o como quisiéramos, sino aprovechar estos tiempos de gracia sabiendo que somos justificados con Dios gracias a que Jesús resucitó. Y por eso cada día, querido amigo, es una oportunidad de que tú puedas estar bien con Dios. Hoy reflexiona cómo estás con Dios. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Porque esto es algo personal. Yo no puedo ver por ti, no puedo ver por lo que hiciste. Sí puedo orar por ti, sí puedo aconsejarte, sí puedo pedirle a Dios que te ayude, respaldarte en la oración, pero tú tienes una responsabilidad con Dios, con Jesús, porque la relación con Dios es una relación que personal. Sabes, desgraciadamente tú no puedes tratar de justificar lo que pasa en tu familia, porque cada uno es responsable. Lo que sí puedes es crear un ambiente, cambiar tú mismo para que pueda haber algo diferente en tu familia. Porque, ¿sabes? Todo depende de ti. Repite conmigo, todo depende de mí. Pero una parte muy importante de la resurrección es que Dios, delante de Dios, somos justificados. Vamos con la segunda. Bueno, antes de pasar, ya la pasaron, pero quiero leerte lo que dice Romanos capítulo 4, si me quieres acompañar. Romanos capítulo 4. Dice Romanos capítulo 4, verso 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y fíjate lo que dice después. Dice, ¿y qué? Y resucitado, ¿para qué? Para que tú y yo fuésemos justificados. Por eso la importancia de la resurrección es que nos justifica delante de Dios. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice ¿qué? La palabra. Dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, pero ¿qué? Fue resucitado para que nosotros fuéramos justificados. Entonces, el propósito de Dios al resucitar a su Hijo Jesucristo fue para que nosotros pudiéramos ser justificados. Mira, desde el principio, cuando el hombre falló, pues Dios tuvo que cubrirlos de pieles. Adán y Eva estaban desnudos. Pero cuando fueron abiertos sus ojos,
ellos sintieron vergüenza, ellos conocieron lo que era lo bueno y lo malo y ellos pecaron delante de Dios. Y sabes, tuvo que Dios que sacrificar un ser inocente para cubrir la maldad del hombre. Y ahora Jesús tuvo que dejar que Jesús, su Hijo Jesucristo, muriera en la cruz para que nosotros, a través de la resurrección, pudiéramos ser justificados. Y por eso la resurrección nos justifica. Ahora sí vamos con el segundo punto. Dice la palabra de Dios. Dice, la resurrección muestra que Jesús, ¿qué? Venció la muerte. Eso es algo muy importante que tenemos que leer. Y quiero que me acompañes ahí adelantito a Romanos capítulo 6, verso 23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es que muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si una persona comete pecado, lo que va a pagar ese pecado es ¿con qué? Con muerte. A lo mejor no una muerte física, escucha bien, pero sí una muerte espiritual, que es lo que se enfrentan muchas personas, que están derrotadas, que están alejadas de Dios, que nada de lo que hacen les sale bien porque hay muerte. Dentro de sí mismos, en sus pensamientos, siempre son cosas negativas. Todo va a salir mal y por eso nos enfrentamos a veces con personas que son totalmente negativas porque hay muerte dentro de sí mismas. Pero la Biblia dice que Jesús vino para dar vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Por eso hoy tú debes de tener muy cuidado con lo que tú estás expresando. Si tú eres una persona negativa, debes pedirle al Señor Jesús que Él pueda cambiar esa mentalidad. Y sabes, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que renovarnos constantemente y el área que tenemos que renovar es nuestra mente. Repite conmigo, nuestra mente. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan cosas que les hicieron hace 5 años? Todavía. Es más, si nos vamos a la infancia, todavía recordamos situaciones o cosas que nos pasaron, porque las guardamos, porque las albergamos, porque no queremos deshacernos de ellas. Y por eso la Biblia dice en la palabra que debemos renovarnos en nuestra mente. Recuerda que todo el proceso de cambio debe ser primeramente en el interior, no en el exterior. Yo les he dicho, por ejemplo, si hay una persona que está luchando con sus fuerzas en el dejar un vicio, por ejemplo, el alcohol, y lo hace en sus fuerzas, pues sí va a durar quizá 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero mira, va a estar con la carne aguantándose todos los días cuando ahorita que está haciendo calor y ve una chela bien fría, va a decir, uy, cómo se me antoja. Y si ve esa tentación, y con sus fuerzas simplemente se está aguantando y aguantando, ¿qué es lo que va a pasar? En cualquier momento esa persona va a caer nuevamente. Pero cuando algo ha pasado en su interior, primeramente, cuando la lucha está ganada en lo interno, en lo espiritual, mira, esa persona, por más que tenga la tentación, mira, siempre va a vencer. Y a veces nosotros empezamos con el cambio externamente, diciendo, bueno, pues ya no voy a decir malas palabras. Pero alguien te hace algo y mira, ya quieres soltarle la palabrota, hijo de su mamita santa. Y nos aguantamos en la carne cuando debemos entender que la renovación empieza por dentro. ¿Cuántos creen que tienen que ser renovados por dentro? Creo que todos. Y por eso el segundo punto es acerca de esto. Si lo puedes poner, el segundo punto, que algo muy importante de la resurrección dice que muestra que Jesús venció la muerte. ¿Y sabes qué es a lo que más le tenemos miedo cada uno de nosotros? A la muerte. Por ejemplo, cuando tenemos un ser querido
y que está enfermo, ¿a qué es lo que más le tememos? Que esa persona se pueda partir. Pero sabes, te digo algo, Jesús venció la muerte. Porque la Biblia dice que Jesús murió en la cruz del Calvario. Él murió, pero que hubo un poder por parte de Dios que fue lo que le dio la resurrección. Y que cuando Jesús resucitó al tercer día, dice que Él tuvo y tiene la autoridad sobre cualquier cosa en este mundo, sobre la muerte, sobre principados, sobre potestades, sobre cosas que no vemos de una manera visible, pero que están en un mundo espiritual. Y cuando uno entiende la resurrección, uno entiende que tú puedes vencer cualquier cosa en este mundo. Que si tú lidias con una situación en lo interno, en lo personal, tú lo puedes lidiar porque sabes que Jesús, a través de la resurrección, venció todo a través de este mundo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Si eres una persona que dice, yo no puedo, es muy difícil para mí esta situación, te digo algo, cuando tú vuelves tu mirada a Jesús y Dios te revela la resurrección, el milagro va a pasar. Te lo puedo asegurar, el milagro va a pasar. Entonces el segundo punto, que es que la resurrección muestra que Jesús ¿qué? Venció la muerte. El tercer punto, vamos a leerlo. El tercer punto, ¿cómo dice? Dice, la resurrección de Cristo significa que los que creemos en Jesús estamos ¿qué? Unidos a Jesús. O sea, nosotros no estamos solos. Que cuando nosotros entendemos la resurrección y cuando nosotros hacemos esa oración creyendo que Jesús murió y resucitó, y que cuando lo invitamos a nuestro corazón, Jesús está viviendo con cada uno de nosotros. Y hay muchas personas que se sienten solas, que se sienten abandonadas. Hay personas dentro de las congregaciones que dicen, no, pues es que nadie me pela, nadie me toma en cuenta. Pero ese es un espíritu de soledad. Porque cuando tú entiendes que Jesús está contigo, mira, tú eres la persona más feliz del mundo. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, ¿qué? Con todo eso, Dios te va a recoger. Así que dile a la persona que está a tu lado, amigo, amiga, no estás solo, no estás sola. Hay muchas personas que le tienen miedo a quedarse solos. Y por eso es importante el fortalecer tu relación personal con Jesús. Cuando hay soledad o sientes soledad, es porque tú no estás orando. Es porque tú no estás buscando la presencia de Dios. Créeme que la presencia de Dios está a una oración. Pero si te das cuenta, con lo que más batallamos es con la oración, con la palabra. Y por eso yo no me canso de decir y reforzar que tenemos que orar. Y no es porque yo los quiera tener aquí una hora en la iglesia estando orando, no, sino porque es parte de tu crecimiento espiritual, es parte de tu relación con Dios. Una persona que me decía, a ver, pero no entiendo eso que tú dices, ¿qué es una relación con Dios? ¿O qué es eso de nacer de nuevo? Yo le decía, es que tú naces a una vida espiritual y tú ahora eres el responsable de hacer que esa relación con Jesús pueda funcionar. Es como si te dijera, ¿cómo tú puedes decir que quieres conocer a alguien si ni siquiera hablas con él? Si ni siquiera le preguntas su nombre, cómo se llama, si ni siquiera te atreves a acercarte a él para comenzar una amistad. Y así pasa con Jesús. A veces decimos que creemos en Jesús, pero no nos damos el tiempo para poder relacionarnos con Él.
Y si tú quieres tener una relación con Jesús, si tú quieres conocerlo a Él como ese amigo, como ese padre, como ese proveedor, como ese sanador, como ese libertador, pues tú tienes que aprender a tener una relación con Él. ¿O a poco yo les hago una pregunta? ¿Ustedes ayudarían a una persona totalmente desconocida? ¿Le darías, no sé, le prestarías, no sé, 50,000 pesos a una persona que realmente no conoces? Y tú tienes que tener esa relación con Jesús para que tú lo puedas conocer. Él ya te conoce, pero tú tienes que conocerlo a Él. Y por eso la resurrección de Jesús significa que los que creemos en Jesús estamos unidos con Jesús. Y eso es algo muy importante que tú debes de entender. Y quiero que me acompañes a 2 Corintios. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo el verso 14. 2 Corintios, capítulo 4, verso 14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente, ¿qué? Con vosotros. Por eso no estamos solos. No debemos sentirnos solos, no debemos sentirnos abandonados. Y por eso tú debes tener esa convicción realmente en tu corazón que Jesús está contigo, que Él no te va a fallar. Dice 1 Corintios también, capítulo 1, verso 30. Si los quieres anotar. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, dice santificación, dice y redención. Vamos a leer el cuarto punto. La importancia de la resurrección de Jesús. Estamos viendo. El cuarto punto dice, la resurrección de Jesús dice que valida las escrituras. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que había estado profetizado en el Antiguo Testamento no hubiera tenido validez. Y si tú notaste cuando leímos los evangelios, hubo partes que Jesús decía para que se cumpla lo dicho por los profetas. O sea, por eso tenemos la seguridad, y yo tengo la seguridad, que la palabra de Dios es la verdad. Y por eso yo creo que cuando en la última oración que Jesús hizo por sus discípulos, les dijo, decía al Señor, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué decía? Tu palabra, ¿qué? Es la verdad. Pero a veces no conocemos la verdad y no somos libres, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero no somos libres, ¿por qué? Porque no leemos la palabra de verdad. No conocemos la palabra de Dios. Y a veces decimos, oye, ¿y dónde dice esto que Jesús murió? ¿Y dónde está esto? ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Y te digo algo, el enemigo la conoce bien. Y a veces te trata de acusar, no que eres hijo de Dios, no que Dios te ama, no que Dios te va a bendecir. Y el enemigo nos empieza a inundar de argumentos para que nosotros empecemos a dudar de la palabra. Amigo, amiga, no hay otra manera de relacionarte con Dios si no es a través de la oración y a través de la palabra. Si tú ignoras la palabra de Dios, te vas a perder de muchas bendiciones espirituales. Si tú no quieres adentrarte a la palabra de Dios, no vas a tener cómo enfrentarte al enemigo. Porque sabes, lo que nos enfrentamos en este tiempo se llama el acusador, que es parte de la esencia de Satanás. Recuerda que la Biblia lo ha descrito de muchas maneras. El diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y su esencia es de acusación. Pero si tú, por ejemplo, cuando te acusan de algo, ¿qué es lo que tú haces?
No, pues yo tengo pruebas. ¿A poco no? Para defenderte en tus cosas, sí que eres bueno, ¿no? No, pues yo tengo pruebas que validan que yo estoy diciendo la verdad, ¿no? Y sabes, aquí están las pruebas que validan la verdad de Jesucristo. Y gracias a la resurrección, la escritura, la palabra de Dios, es válida. Pero hay muchas personas que la ven como historia, que la ven como relatos. Hemos aprendido en los devocionales de los miércoles que, por ejemplo, la genealogía tiene un significado muy importante, que a veces nosotros vemos nombres, pero que realmente dentro de esa genealogía hay nombres que son muy importantes. En una genealogía de los evangelios, por ejemplo, nos muestra cómo las mujeres entraron ahora a participar en la genealogía de Jesús, cuando antes pues las mujeres no tenían como ese derecho. Pero sabes, Jesús vino a dignificar a la mujer. Jesús vino a darle su lugar a cada uno de ustedes. Y cuando ignoramos de la palabra de Dios, pues mira, el enemigo te va a confundir. El enemigo va a poner muchos argumentos en tu mente y en tu corazón para que puedas dudar de lo que Dios puede hacer por ti. Les hago una pregunta y siendo sinceros, ¿cuántos de ustedes a veces les ha entrado un argumento? Levanten la mano. ¿Y qué se siente cuando tienes un argumento? Pues mira, ahí tu cabecita, el ratoncito ahí está dándole vueltas y vueltas. ¿Y será verdad? No, pues no, creo que sí, no, están mal o no sé. Por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad, ¿qué? Y la verdad te hará libres. Dile a la persona que está a tu lado, decide ser libre en esta mañana. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a leer verso 10 y verso 11. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje. Dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo, que justo que a muchos, y llevará que las iniquidades de ellos. Mira, este pasaje es muy clave. Por eso Jesús mostraba un conocimiento de la palabra desde una edad temprana. Recuerda que cuando Jesús fue con su familia, dice que en un punto él se quedó platicando en la iglesia con los grandes maestros de la ley, y que esos maestros les impresionó cómo Jesús tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Y dice que ellos se quedaban admirados de cómo un niño, como un pequeño niño, conocía tanto de la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice este verso. Dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho. Pon atención a esto que sigue. Dice, por su conocimiento, ¿qué? Justificará mi siervo justo que a muchos y llevará que las iniquidades de ellos. Si Jesús no hubiera conocido la palabra, hubiera perdido la victoria en esos 40 días en el desierto. Si Jesús no hubiera conocido la palabra, cuando el enemigo le dijo, a ver, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y si Jesús lo hubiera hecho, mira, ahí hubiera sido derrotado y tú y yo no tuviéramos libertad, no, las escrituras no hubieran sido validadas. Al contrario, con el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, puso en su lugar al enemigo. Querido amigo, tienes que empezar a leer la palabra de Dios. Tienes que hacer de esa disciplina espiritual algo que te va a beneficiar en algún momento de tu vida.
En el momento cuando vengan los obstáculos, en el momento cuando vengan las pruebas, la palabra de Dios es la que te va a ayudar en ese tiempo de aflicción. El punto número 5, ya vamos con la mitad, porque ya veo que muchos están durmiendo, ¿no? Por eso la importancia de la resurrección de Jesús. El punto 5 dice, ¿cómo dice? La resurrección prueba que el evangelio que es verdadero. Primera de Corintios, vamos a regresarnos a Primera de Corintios, capítulo ahora 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el verso 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois ¿qué? Salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme ¿qué? A las Escrituras. Dice, y que apareció a Cefas y después ¿qué? A los 12. Entonces este punto es muy importante, si lo quieren anotar una vez más, que la resurrección de Cristo dice, prueba que el evangelio ¿qué? Es verdadero. Por eso el mensaje del evangelio tiene poder aquel que lo cree, porque está creyendo también en la resurrección de Cristo. Por eso Jesús no debe ser como una prédica, como una persona como un mensaje simplemente, sino debe volverse en tu vida una relación personal. Y por eso la palabra tiene que ser revelada a tu vida, a tu corazón. Lo que leíamos en el libro de Hechos cuando Pablo fue convertido, la Biblia dice que él tuvo una revelación, pero que no fue una revelación de Dios, sino ahora fue una revelación de Jesús. El quien se le reveló fue Jesús, y que le decía, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, pues, ¿qué quieres que haga? Y él dijo, ¿sabes qué? Tu vida tiene que cambiar. Cuando el mensaje del evangelio, cuando Jesús viene y se le es revelado a una persona, Jesús mismo es el quien te da el entendimiento para que tú puedas comprender el poder del evangelio y tu vida pueda ser transformada. Y por eso es importante la resurrección. Porque nuevamente, si pones el punto, por favor. ¿Sí están anotando los puntos? Dice, la resurrección prueba que el evangelio es verdadero. Y por eso la Biblia dice que no me avergüenzo ¿qué? Del evangelio, porque es que es poder de Dios. El evangelio es lo que Dios utiliza. El evangelio, cuando nosotros compartimos de Jesús, de su muerte y de su resurrección, nosotros estamos predicando poder. Nosotros estamos predicando una buena nueva. Nosotros estamos predicando que hay esperanza. Y por eso es importante que en cada reunión, que en cada célula, tú puedas poner atención a lo que la Biblia te está diciendo. Porque, ¿sabes? La Biblia te quiere decir que hay una esperanza para ese problema que tienes, para esa aflicción que estás padeciendo, para esa enfermedad que quizá está quebrantando las vidas. Solamente el poder del evangelio tiene la capacidad de traer esperanza a las personas. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahí mismo en Primera de Corintios hay una parte que dice, y si Cristo no ha resucitado, dice, vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados.
Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, dice, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, decía en otra versión. Y por eso Pablo aquí explicaba acerca de la resurrección, que es un evento muy importante en nosotros los cristianos. El punto 6 dice así: la resurrección prueba que Jesús, ¿qué? Es el Hijo de Dios. Eso es algo muy, muy importante. Vamos a ir a Romanos, otra vez atrasito, Romanos, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿qué? Para el evangelio de Dios. Fíjate, ¿para qué fue apartado Pablo? Para predicar el evangelio. Hay muchas personas que se quieren adentrar a estudiar el Apocalipsis, a estudiar la creación, a ver qué fue lo que pasó. Cuando uno de los apóstoles más impactantes que nos narra la Biblia fue separado, ¿para qué? Para predicar el evangelio, para predicar de Jesús. Y hay personas que tienen esa obsesión de querer saber el punto y de la coma del Apocalipsis, del principio. Y yo te pregunto, ¿y para qué quieres saber? ¿Qué es más importante, que conozcas el final o que conozcas a Jesús? Obviamente es importante leer toda la palabra, pero la esencia de la palabra se resume en Jesucristo. Mejor debemos volvernos expertos en los evangelios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice apartado, repite conmigo, apartado para el evangelio de Dios. Dice el verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Imagínate, en el Antiguo Testamento había sido profetizado que iba a ser anunciado el evangelio. Aquí viene lo interesante. Dice, ¿acerca de quién? De su Hijo. Y por eso este punto dice que la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. Dice el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, que con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. O sea, te das cuenta cómo la palabra es validada y cómo la palabra realmente nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay muchas personas allá afuera que le oran a Dios, pero que desgraciadamente sus oraciones no están siendo contestadas, no pasan del techo. Porque la palabra dice que solamente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Y muchas personas le piden a Dios con todo su corazón, con un deseo para que les ayude, pero están tomando caminos que no son los correctos, que no están establecidos en la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús es el ¿qué? Pues Él es el camino para ir al Padre. A veces, por las circunstancias que nos encontramos, decimos, ay Dios mío, ayúdame, ayúdame Dios, Padre, y clamamos, pero no sabemos o no nos acordamos que el camino para ir al Padre es por medio de ¿qué? De Jesucristo. Y por eso hay un sinfín de oraciones no contestadas. Y por eso a veces también la gente se desanima y dice, pues es que Dios no me escuchó. ¿Cuántos han escuchado una vez así? Es que yo le oré a Dios y no me escuchó. Pero porque tomaste un camino que no está escrito en la palabra de Dios. Por eso la comunión es con Jesús. Tú debes de relacionarte con Jesús para que Jesús sea el que te muestre el camino.
para que tu oración pueda ser contestada. Y a veces oramos así como de costumbre religiosamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como que ya es como si fuera un Padre Nuestro. Sí, como un rezo y ya por default decimos, en el nombre de Jesús, amén. Como diciendo, pues es como que lo que se dice al final de una oración, pero sin darnos cuenta que es la parte más importante de la oración. Hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces este punto es muy importante. Dice que la resurrección, si lo pueden poner otra vez, la resurrección prueba que Jesús, ¿qué? Es el Hijo de Dios. Y en esta parte de la palabra, en el verso 4, el verso 3 y verso 4 que dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios, ¿qué? Con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección. Por eso también es importante hablar de la resurrección de Jesús. No solamente nos tenemos que quedar con lo que Él predicó, sino también hablar de su resurrección. Punto 7. Dice, la resurrección significa que Dios derramará su Espíritu Santo, ¿qué? A los que creen. La Biblia dice que recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora vamos a ir al libro de Hechos. ¿A poco no todo esto está muy interesante? La importancia de la resurrección. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer el verso 33. Hechos capítulo 2, verso 33. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa que del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis que y oís. Dice el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Pero verso 32, vamos ahora a leer antes, dice, a este Jesús, ¿qué? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros que somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa que del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Gracias a la resurrección, si pones el punto una vez más, tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros los que creemos. Por eso el bautismo es algo muy importante, es algo que te sella, que te hace un hijo de Dios. Y por eso tú debes entender la importancia de creer, en la cual no debe haber duda en tu corazón. La Biblia dice que tú vas a recibir poder cuando venga sobre tu vida el Espíritu Santo. Tu oración pasará más de una comunicación con Dios, sino tendrá poder para cuando tú ores. Y eso fue lo que pasó en el tiempo en que los discípulos de Jesús ya eran apóstoles. En el tiempo que eran discípulos, pues ahí tenían una relación con Jesús. Ellos convivían diariamente con Jesús. Pero cuando Jesús se fue y ellos ya tenían esa comunión tan genuina con Jesús, dice que cuando ellos oraban, milagros sucedían. Que cuando Pedro se encontró a un enfermo en el templo, dijo, mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé sano, ¿qué? En el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? El milagro sucedió. Vemos en otra expedición que había un muerto también.
y que ese apóstol hizo lo mismo que Jesús, sacó a todos los que estaban chillando, a todos los incrédulos, y se quedó con el cuerpo y le dijo, ¿sabes qué? Levántate. ¿Y qué pasó? El muerto se levantó. O sea que los apóstoles ya estaban experimentando el poder a través del Espíritu Santo, a través de las oraciones que hacían. Creo que ese debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo, el llegar a tener poder para que nuestras oraciones sean contestadas, pero no para un beneficio propio. Y es ahí cuando tiene que llegar la madurez en la oración, que no seamos como ovejitas de Señor, bendíceme, prospérame, utilízame, todo para acá, todo para acá. Al contrario, el poder de Dios se utiliza para poder bendecir a los demás. Por eso la Biblia dice que Dios mira los corazones. Dios no mira ni la experiencia, ni la capacidad, ni si estás guapo o re guapo, para no decir feo, sino que Dios mira ¿qué? El corazón. Por eso debes procurar que tu corazón siempre esté bien delante de Dios. Y ya estamos terminando. El 8. Dice, la resurrección nos da ¿qué? Una esperanza de vida. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué es lo que dice después? Nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué? ¿Te das cuenta que todos los pasajes que te estoy leyendo, la resurrección es algo muy importante? Y que este punto dice que gracias a la resurrección, Jesús nos da una esperanza viva. Muchas personas, ¿por qué crees que a las personas les gusta? Ay, qué bonito hablas, qué bonito compartes. Porque lo que estamos hablando, pues trae una esperanza de vida. Porque el Evangelio, pues no condena, al contrario, da oportunidad. Y por eso nuestro mensaje de Jesús debe traer esperanza a las personas. Debe traer como ese deseo de creer que habrá algo mejor el día de mañana. Por eso yo siempre en los live digo, no te preocupes, un momento en la presencia de Dios lo puede cambiar todo. Punto 9. Dice el punto 9, la resurrección significa que resucitaremos igual que Él. Y esto es algo muy importante y vamos a regresarnos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer el verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección ¿qué? De los muertos. ¿Sabes? Por eso los que creemos en Jesús no debemos tenerle miedo a la muerte. No debemos tenerle miedo a las guerras, a lo que dicen que va a suceder, a que el mundo va a empeorar. Quizás lo sabemos, pero ¿sabes? Nosotros, la Biblia dice, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. O sea, Jesús nos dio una promesa de vida, que aunque la muerte quiera venir a nuestra vida, nosotros tenemos una vida asegurada. Y por eso, una persona que entiende esto disfruta todos los días de su vida. Por eso te digo algo, si estás pasando momentos buenos, disfrútalos.
porque a todos nos llega el día malo, nos llega la enfermedad, nos llega la escasez, nos llega la prueba, porque cuando llegan esos días, ¿cómo estamos? Apachurrados, tristes, desmotivados. Por eso te digo algo, dile a la persona que está a tu lado, aprovecha los días buenos y disfruta los días buenos. Disfruta tu familia, disfruta tu trabajo, disfruta a tus hijos, a tu cónyuge, porque qué chistoso. A veces en la vida hay peleas y conflictos, ¿sí o no? Pero cuando son las pérdidas, ¿qué? Están las lágrimas. Mira, créeme, tú no vas a saber cuánto vas a extrañar a alguien hasta que lo pierdas. Te lo digo en el caso de mi mamá. Tú no sabes el pasar el tiempo cuánto extraño esa comunión. Esas caricias, esos abrazos, esas palabras, su presencia. Pero mira, ahora pues solamente está en los recuerdos. En lo que tú hiciste en vida, con eso es lo que te vas a quedar durante todo el tiempo de ausencia. Por eso aprende a servir, aprende a disfrutar, aprende a perdonar. Obviamente cuando alguien parte, pues vamos a llorar, eso es inevitable. Pero que siempre tengas un buen recuerdo de que tú fuiste una buena persona. Amén. Por eso estos días domingos son muy importantes. Que primero recibamos de la palabra de Dios y después vayas a convivir con tu familia. Que aproveches el tiempo de comida. Que aproveches, si tienes hijos pequeños, ¿a poco no? El tiempo se pasa de volada y ya de repente ya son muy grandes. Ya de repente se te casan y ahí estás chillando. Ay, yo te entrego a mi hija, que ay, yo la cuidé, yo la veo. Aprovecha. Y ahorita, papi, ¿quieres jugar conmigo? Ah, no, estoy bien cansada. Ay, no me molestes. Vamos al cine, ¿qué vamos a hacer? No. Los niños crecen muy rápido. Y a veces decimos, híjole, si hubiera hecho esto, si hubiera aprovechado el tiempo, si le hubiera hecho caso, pero sabes, el tiempo ya no se puede regresar. Restaura la relación con cada miembro de tu familia. No permitas que el distanciamiento esté afectando esos tiempos especiales que puedes pasar con cada uno de ellos. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y por eso la resurrección de Cristo significa... ¿En cuál nos quedamos? En el 9. Bueno, este era del punto anterior, ¿verdad? Significa que resucitaremos igual que Él. La Biblia dice que ni la muerte, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar de su amor. Y el punto 10, el último. Dice, la resurrección significa que Jesús juzgará al mundo, ahora sí, ¿con qué? Con justicia. Que cuando Jesús venga, ahora sí Él va a juzgar. Por eso nunca te arrepientas de hacer el bien. Nunca digas, ¿para qué sirve orar? ¿Para qué sirve hacer esto si no he visto nada? En algún tiempo Dios va a juzgar al mundo y Dios también te va a recompensar por lo bueno que hiciste en esta tierra. Por todo el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia que tú mostraste en estos tiempos. Amén. Por eso la Biblia decía, yo he visto el esfuerzo, la dedicación con la cual sirven a los santos y con la cual, ¿qué? Les sirven aún a esa iglesia. Hechos 17, con esto vamos a terminar. Hechos 17, vamos a leer verso 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo ¿qué? Con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado, dice, de los muertos. Dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Dice, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y unas personas que creyeron. Mira, un día Dios va a regresar y va a traer justicia. Dice la Biblia, bienaventurados aquellos que anhelan ¿qué? Esa justicia. Un día Jesús regresará por segunda vez. Y si tú has entendido la importancia de su resurrección, vas a tener esperanza. Ponte de pie en esta mañana. La importancia de la resurrección de Jesús. Quizá lo que hace falta para ver esa redención total en tu vida es que tú también creas en la resurrección. A lo mejor has creído en la vida de Jesús, has creído en los milagros, en todo lo que Él predicó, pero a lo mejor todavía no estás convencido si realmente Él resucitó. Y la resurrección es la parte más fundamental de lo que tenemos que creer como cristianos. Porque gracias a esa resurrección nosotros podemos ver en realidad todos estos puntos que acabamos de leer. Cierra tus ojos por unos momentos y reflexiona en esta palabra. Reflexiona en que hay esperanza, en que el Espíritu Santo puede venir sobre tu vida, en que tú puedes ser justificado de tus pecados, en que la muerte no puede tener dominio sobre ti. Hoy debes de entender algo muy importante, que tú has sido justificado delante de Dios. Tú debes entender que ahora tú estás unido a Cristo, que no estás solo, no estás sola. Tú debes entender que la palabra que tú estás leyendo es la palabra de verdad, que no debes de tener ni una duda, porque Jesús la validó a través de la resurrección. Tú debes de creer nuevamente en ese mensaje poderoso del Evangelio. Debemos creer nuevamente en que Jesús es el Hijo de Dios. Debes de creer que el Espíritu Santo va a venir y te va a tocar y te llenará con tu santa presencia porque hemos creído en Jesús. Hoy tú debes salir de este lugar con una nueva esperanza. La Biblia dice, en este mundo van a tener aflicción, pero Jesús dijo, no teman, yo ya he vencido este mundo. Vamos a pasar por pruebas, sí, vamos a pasar por dificultades, sí, pero la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios y que con Jesús somos más que vencedores. No te preocupes por el día en que el Señor te llegue a llamar. No te preocupes si tus hijos estarán solos, no. Porque la Biblia dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y que Jesús es nuestro Dios, un Dios de generaciones, y que no dejará desamparado a aquel que es justo. La Biblia dice que hubo un hombre de Dios que no ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No tengas el temor al día de mañana. Si las cosas no te están saliendo bien en este día, no tengas temor, porque
Dios ve el corazón de los justos. Y nunca te canses de servir, nunca te canses de hacer el bien, porque Dios un día juzgará al mundo, pero te dará una recompensa a ti. ¿Podrías levantar tus manos en esta mañana y darle gracias a Jesús? Porque Él murió, pero resucitó por ti. ¿Podrías darle gracias en esta mañana? Decirle gracias, Señor Jesús, porque a través de tu resurrección, también, Señor, tenemos acceso a una bendición muy especial por parte de nuestro Padre. Dale gracias a Jesús porque Él venció la muerte. Dile gracias, Señor Jesús, porque hoy más que nunca salgo convencido en que tú, Señor, viviste, moriste, pero también resucitaste con poder y gloria para que las escrituras pudieran ser válidas, para que tus promesas, Señor, puedan ser reales hoy en mi vida, en mi familia, en mis generaciones. Gracias, Señor Jesús, porque en cada sufrimiento que tú padeciste, tú estabas pensando en nosotros. Tú estabas pensando en nuestra redención, en nuestra salvación, en nuestra libertad, en nuestra bendición, Señor. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Perdónanos, Señor Jesús. Pídele perdón ahí a Jesús, porque quizá tú no has sido una persona íntegra, no has sido una persona quizá comprometida, pero dile: hoy yo entiendo ahora ese gran sacrificio que tú hiciste, Señor. Perdónanos, Padre, por a veces apartarnos de ti. Dile: Señor, perdóname porque quizá he sido duro. He sido duro, Señor, pero hoy yo creo que la palabra de verdad empieza a hacer algo en mi corazón. Empieza a cambiar mi mente. Empieza, Señor, a traer una esperanza viva. Padre, yo te pido que tú, Señor, traigas esperanza a todos aquellos que han escuchado este mensaje. Que con amor te recordemos, Señor, todos los días de nuestra vida. Dile: Señor, yo quiero conocerte más. Ayúdame a tener hambre por tu palabra. Ayúdame, Señor, a orar. Ayúdame en este tiempo, Señor, a acercarme a ti confiadamente. Que si sientes que tú te has alejado, ¿sabes? La palabra dice que Él está a la puerta y llama, que Él te está esperando y que incluso Él deja las 99 y va por aquella que se perdió. Jesús dejaría a todo para volver y buscarte a ti, para volver y rescatarte a ti. Así que el mensaje del Evangelio es un mensaje que nos da esperanza, y hoy debes salir con una esperanza nueva, con una fe renovada, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos ama. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Padre, ayuda a que todo este mensaje sea revelado, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de tu resurrección y que cada mente, Señor, sea renovada. Pon las manos en tu cabeza para finalizar y dile: Señor, renueva mi mente con tu bendita palabra. Que la palabra de verdad, Señor, esté quitando toda contaminación, todo argumento, toda duda, toda incredulidad. Dile: Señor, hoy todo argumento yo lo llevo cautivo a la palabra de verdad y a obediencia a Jesucristo. Padre, hoy renueva nuestra mente, renueva nuestro espíritu, Señor. Que en esta semana podamos sentir una presencia sobrenatural en nuestros hogares, cuando te busquemos, cuando oremos, cuando leamos tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo venga a llenarnos una vez más y pueda hacer esa obra que tú has iniciado, porque así lo dice la palabra, que esa obra que tú has iniciado, Señor, tú la seguirás perfeccionando. Gracias te damos en esta preciosa mañana por tu presencia, por tu palabra y por tu bendición, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias te damos, Padre.